Vale. Yo creo que ya está listo y lo hacemos grande. Bien. Como digo, ya nos metimos el otro día a fondo con el capítulo 4 de estos procesos especiales, los procesos matrimoniales y algunos de menores que regula este capítulo a partir del artículo 769. Dijimos que el artículo 769 era súper importante en cuanto a la competencia, que nos daba distintas posibilidades como fueros de competencia. Estoy haciendo un pequeño repaso donde nos quedamos ayer. Hablábamos del lugar del domicilio conyugal, hablábamos del último domicilio o residencia, y a falta del anterior acudimos al siguiente fuero de competencia. Domicilio donde se halla el demandado, la última residencia del demandado, a elección del denunciante, en fin, una serie de fueros que van estableciendo este artículo 769. Y el artículo 770 nos establecía cómo va a ser el trámite de todos estos procesos. Seo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ya estás incorporado por ahí. No te veo porque tengo la diapositiva puesta, vale, pero vale. En principio ya sé que estás por aquí. No problema, Ya les comenté toda la historia de las listas que salió, en la situación de la OPO, y bueno, y más o menos a expensas de cómo salga la convocatoria, como siempre decimos. Perfecto. Así que nada. Bueno, pues el artículo 770, ya lo vimos el otro día, nos establecía el procedimiento y las especialidades. Y lo que tenemos que saber es que todos estos procesos que vamos a ver hoy, que los llamamos dentro del nombre general de medidas o modificación de medidas, si se trata de eso, veremos que hay tres grandes procedimientos y luego sus modificaciones. Siguen las mismas normas procesales, el mismo trámite del juicio verbal, pero ya hemos advertido en varias ocasiones que con muchas especialidades. Tratamos de temas de familia, tratamos de separación, divorcio y nulidad matrimonial, donde hay que tener en cuenta que no solo basta declarar el divorcio y ya cada uno por su lado, sino que hay que resolver muchas cuestiones que provienen de la sociedad de matrimonial y también para el futuro de esa familia o ese núcleo familiar que a partir de ahora va a realizar la vida en separado y tendrán que coincidir para determinadas cosas, como uso de la vivienda, pensiones que se pueden establecer, alimenticia o del levantamiento de carga, la compensatoria, y sobre todo guarda y custodia de los hijos menores o discapacitados con medidas de apoyo, ¿verdad? Que a raíz de la reforma ya vamos a verlo ahí, cambiado ese nombre, y si se establecen o no visitas, régimen de visitas, de mutuo acuerdo o no, cómo queda todo eso. Bueno, estos procedimientos exigen no solo el cauce del juicio verbal, sino unas especialidades que son las que estuvimos viendo el otro día. Básicamente, y a modo de recordatorio, porque en varios artículos nos va a volver a remitir al artículo 770 para el procedimiento, los documentos que se tienen que aportar junto a la demanda es una de las especialidades. Siempre hablaremos de acreditar el matrimonio, de acreditar el nacimiento de los hijos, de aportar documentos relativos a la situación económica o el patrimonio de los cónyuges, siempre que pidamos medidas de carácter patrimonial. Todo eso tiene que ir junto con la demanda. La reconvención, recordar que se propone en la contestación a la demanda, que son 10 días para pedirla, para contestarla, el actor, perdón, para impugnar esa reconvención, y que tenía unas especialidades en cuanto a que solo se admite en las causas que nos pone este artículo 770. Veíamos que eran 4 supuestos, bueno, no los voy a repetir ahora, le echan un vistacillo. Cuando se ve ese caso, cabe reconvenir. Recordar la reconvención como esa devolución a modo de demanda con alguna petición que no estuviera contenida en la demanda principal. Bueno, pues, por ejemplo, cuando el demandado le han puesto una separación y lo que pretende es el divorcio, ¿vale? Entonces contraataca, por así decirlo, pidiendo el divorcio. Era uno de los ejemplos más claros para entender las especialidades de la reconvención. En cuanto a la vista... Tengan siempre en cuenta quién presenta la reconvención. El demandante, ¿no? A ver si contestan. Esa es una pregunta... El demandado. El demandado, de juicio verbal. Son preguntas que si las tenemos claras es un punto más porque son fáciles, pero si dudamos es un fallo que nos quita lo que establezca la convocatoria.
Es tan fácil. Mira, un enunciado de una pregunta que la leen y van directamente a buscar el demandado. ¿Por qué? Porque han hecho los test de forma mecánica y ya van buscando el demandado. Y la pregunta es, la reconvención interpuesta por el demandante en un juicio verbal, por poner un ejemplo, ¿quién la interpone? Y ya leímos la reconvención interpuesta por el demandante, pues nada, el demandante. Y una de las alternativas es ninguna de las anteriores es cierta. Pero claro, nosotros vamos buscando. Pues que la mira, interpuso y está marcan. votada. Aquí se equivocaron. Me están Sí. poniendo ya que la reconvención la presenta el demandante en el juicio verbal, tal. Pues la alternativa correcta es ninguna cierta. ¿Qué les quiero decir con esto? Que tengan la mala idea siempre al leer Los enunciados. el enunciado de la pregunta. Siempre tranquilito. Tampoco es cuestión de ir buscando el fallo en las preguntas. Esto es una pregunta que se la ponen sería para joder, pero para que se den cuenta de que los test hay que hacerlo no mecánicamente, sino siempre con el temario en la cabeza. Pensándola, ¿vale? Pensando en la respuesta, sí. Bueno, nos pone el procedimiento alguna especificidad más en la vista. Las partes deberán concurrir presencialmente por sí mismas, con abogado y procurador. Era obligatorio que comparecieran los abogados. El articulito no nos marca a los procuradores, normalmente acuden, pero no era necesario. En cuanto a la prueba, los 30 días como plazo máximo, pudiendo ser un plazo más pequeño, pero bueno, capacidad o posibilidad del tribunal de solicitar prueba de oficio y si fuera un proceso contencioso, demanda, contestación o reconvención, a petición del fiscal, del equipo técnico que interviene cuando hay menores o hijos con discapacidad, ¿verdad? Esta parte nueva introducida por la demanda, se les oirá en todo caso, ¿verdad? Lo que veíamos el último día, si tuvieran 12 años y todo eso. Echarle un vistacillo, que estas son las especialidades del proceso. Y como bueno, no es última, pero vamos, como importante, en cualquier momento del proceso las partes pueden reconducirlo al mutuo acuerdo, ¿vale? Recordar, hoy lo vamos a ver, el artículo 777 habla de los procesos de separación, divorcio, nulidad, incluso se extiende luego a modificaciones de medidas de mutuo acuerdo, todos aquellos en los que hay un acuerdo, ¿vale? Y realmente verán el detallito de que ni siquiera habla de demanda, sino escrito. Ahora veremos por qué. Bueno, también pueden pedir la suspensión, pero recordar que en este punto el artículo séptimo, el apartado séptimo del artículo 770, lo que nos dice es que es para someterlo a mediación, a ese proceso paralelo de llegar a un acuerdo y presentar el acuerdo que se ha alcanzado para ratificación. Bueno, este artículo será importante, 769 importante por la competencia, 770 importante por el procedimiento y sus especialidades. A partir de ahora, los procesos que vamos a ver, todos son de familia, cada uno establece sobre todo un momento en el que se piden esas medidas en el ámbito civil cuando pedimos una separación o un divorcio, sobre todo un divorcio. Yo a partir de ahora intentaré hablar de divorcio, pero ustedes sepan que, porque es lo que más se ve realmente, lo que casi el 99% de lo que tenemos son divorcios directamente, pero abarca también la nulidad o la separación, ¿vale? Pues bueno, estos procesos se distinguen en la ley por el momento en el que se solicitan las medidas que según el Código Civil se tienen que resolver o acordar, medidas que se tienen que acordar sobre los efectos que va a tener este divorcio o separación en el día a día, en el futuro, cómo se va a regular. Esas medidas y esos efectos que los estuvimos viendo al principio en la parte general y que nos los dice el artículo 102 y 103 del Código Civil, todos los relativos al uso de vivienda, ya lo hemos dicho, guarda y custodia de los hijos menores o discapacitados con medidas de apoyo, establecimiento de distintas pensiones, algunas medidas cautelares o de garantía sobre patrimonios que se tengan que acordar, bueno, pues ese régimen de visitas especialmente, todo eso que el juez veremos que se tiene que pronunciar, en el momento en el que se pide va a caracterizar que sigamos un artículo o sigamos otro, ¿vale? Siempre por juicio verbal, siempre con las especialidades y en función del momento, si va junto, si va en otro momento, si va con la medida definitiva, vamos a acordar un trámite por uno de estos artículos. Bien,
El primer punto va a ser el siguiente, el artículo 771. Yo ya lo he dicho cuando hablamos en general, pero vamos a distinguir de esos tres momentos si las medidas se solicitan antes de poner la demanda de divorcio, es decir, hacemos una petición de medidas proyectando que vamos a poner un divorcio, que vamos a poner una demanda de divorcio, pero queremos tener regulados esos efectos del Código Civil para después. Lo pedimos ya. ¿Por qué se pide ya? Pues porque la realidad de los hechos es que ya la pareja se ha roto, el matrimonio de hecho ya no convive, porque se llevan mal, porque han decidido no convivir, por lo que sea, porque creen que es mejor para los hijos menores. Normalmente es porque cuando se divorcia uno es porque no quiere estar casado, no se lleva con la otra persona, hay algún problema y hemos decidido divorciarnos. Bien. O lo ha decidido uno y pone la demanda contencioso. Cuando esto ocurre, normalmente antes de poner el divorcio, pues porque estamos tramitando cosas, estamos dando una segunda oportunidad, por el motivo de hecho que sea, se decide, oye, voy a regular las visitas de los niños para que estén con el padre, el uso de la vivienda y todo esto, y ya dentro de unos meses o al año que viene me divorcio, por lo que sea. Incluso, en algunas ocasiones es simplemente por un motivo fiscal o económico, pero nosotros no tenemos que entrar en eso. Simplemente la ley regula que primero se piden las medidas porque nos vamos a divorciar, ¿vale? Ese sería el primer momento en el que se piden medidas con carácter previo a la demanda de nulidad, separación o divorcio. A esto lo llama el código, la ley de enjuiciamiento civil, medidas previas a la demanda, artículos 771 y 772. También en los manuales y al estudiar en la teoría, las podemos llamar provisionalísimas, las anteriores a la demanda, ¿vale? Las diferenciaremos de ese segundo momento en el que se solicita todo en la unidad de acto. Me voy a divorciar y en el mismo momento es cuando solicito establecimiento de unas medidas. A estas las llama la ley coetáneas o junto con la demanda de divorcio, separación o nulidad, ¿vale? Derivan de la demanda de divorcio, se resuelven antes y también son provisionales, igual que las primeras. Son provisionales porque se distingue de las definitivas. Las definitivas solo las vamos a tener en la sentencia, ¿vale? Pero no han sido pedidas antes de la demanda, ¿vale? Esos tres momentos debemos tenerlos claros. Antes de la demanda son las que la ley llama previas a la demanda, lógico, y que nosotros las podemos llamar provisionalísimas porque algún manual las pide así. Cuando llega el momento de la demanda, podemos tener las coetáneas junto con la demanda, derivan de esa propia demanda, pero tenemos que saber que son todavía provisionales, no son definitivas. Esas van a durar desde que ponemos la demanda y pedimos las medidas hasta que haya una resolución que dicte ya o acuerde las medidas definitivas. Y el tercer momento es las medidas definitivas, que son las que surgen o se aprueban cuando se dicta la sentencia o en algunos casos como el mutuo acuerdo, el decreto que aprueba todo el convenio que hayan presentado los cónyuges, si es que se establece alguna medida, ¿vale? Ya veremos ese mutuo acuerdo cómo es. Esa resolución acuerda las medidas y van a ser definitivas. ¿Significa eso que ya no se pueden mover? No, porque se nos establece en este articulado un procedimiento que permite modificar cualquier medida. Esto ya veremos cómo se hace y va a estar basado siempre en que las circunstancias que se tuvieron en cuenta para acordar las medidas de alguna manera hayan cambiado y eso se plantea al tribunal y es necesario modificarlo en algún sentido, ¿vale? Bueno, pues ya, ahora cuando lleguemos vemos un poquito del asunto. Entonces vamos a ir viéndolas una por una, ¿vale? El 771 y 772 nos dice las medidas previas a la demanda. En cuanto a la postulación, para la simple solicitud no hace falta abogado ni procurador, pero a partir de ese primer momento, desde que se admita y se dé traslado, el siguiente momento pues sería el traslado para reconvención si es que hay y si no, en la vista, ya necesitaremos abogado y procurador. Esta falta de abogado y procurador en el poner en marcha la solicitud, pues está previsto para esas situaciones un poco de urgencia en las que, bueno, pues ha ido por las malas, no,
me divorcio de hoy para mañana con un cabreo terrible, con alguna situación insostenible en el tiempo y acudo directamente y pido el divorcio, venga, casi por sin pensar, ¿verdad? O muy rápido o lo que sea. Para la simple solicitud no hace falta, pido las medidas. Dije divorcio, no, pido las medidas de guarda y custodia, uso de la vivienda, etcétera, etcétera. Para cualquier trámite posterior sí que me va a hacer falta la debida representación y dirección letrada. En cuanto a la competencia, se nos establece un fuero específico y si no, el 769, Tribunal del Domicilio del Demandante, ¿vale? También un poco en garantía de esa urgencia si es necesario, ¿vale? Bien. En cuanto al trámite, el propio artículo 771 nos lo marca muy sencillo. El letrado nos va a citar a una comparecencia a los dos cónyuges y al Ministerio Fiscal si tenemos, se los he puesto así tachado conforme estaba en la ley antigua y con la nueva designación o las nuevas personas realmente, porque digo las nuevas porque a veces habla solamente de hijos discapacitados con medidas de apoyo y otras veces habla de mayores, hijos mayores con medidas atribuidas a los padres, ¿vale? Ya veremos algún ejemplo. Bueno, sustituimos el término incapacitados por hijos discapacitados con medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores. No es que la medida de cuidado y atención o la guarda o la curatela que esté establecida la tenga una entidad, por ejemplo, o el Cabildo de Las Palmas, no. Cuando estén atribuidas a sus propios padres, ¿vale? A sus progenitores. Le citamos a una comparecencia, damos cuenta al tribunal, porque ese escrito nos lo habrá presentado uno de los cónyuges o los dos o lo que sea, le doy cuenta para que adopte las medidas necesarias. En cuanto al 102 y 103, recordar uso de la vivienda conyugal, atribución de la guarda y custodia, quién se queda con los hijos y quién va a disfrutar de un régimen de visitas. El ajuar familiar, si hay que acordar alguna medida de protección o de atribución. Si se establecen o no ya desde este momento algún pago en concepto de compensación o algún pago en concepto de alimentos, las pensiones y alguna otra cosa que puede ir vía medida cautelar, ¿vale? Cuestiones concretas del caso concreto, ¿vale? Pues alguna cancelación de alguna cuenta, alguna atribución distinta del uso, ¿vale? O que haya distintas viviendas y tengamos que entrar a resolver ahí alguna cuestión. Vale. En caso de urgencia, si fuera necesario porque la situación o el caso concreto lo requiere, nos saltaríamos o no se convocaría la comparecencia, sino que el tribunal tiene directamente la posibilidad de dictar ese auto de medidas y punto, y resolverlo. Se daría el traslado al fiscal, si se puede dar, si existen menores, y directamente resolveríamos sin la comparecencia. Eso en caso de urgencia. Si no, hacemos la comparecencia, tal y como dice el 771, y dictaríamos un auto estableciendo esas medidas provisionalísimas, ¿vale? Provisionales antes de la demanda. Con respecto a la comparecencia que se va a celebrar, solo tenemos que saber que una posible pregunta es esta: ¿cuándo se celebra? Si es posible, ¿verdad? Se hace en los 10 días siguientes a que citemos a las partes. Esto no quiere decir que sea los 10 días siguientes del escrito, que puede ser una de las preguntas, de las respuestas trampa, o de la demanda, o de la solicitud, o de la admisión de la demanda. Fíjense todas las posibilidades que nos pueden sonar a respuesta correcta, pero no lo son. 10 días siguientes a la citación ¿de quién? De los cónyuges, Ministerio Fiscal, si existen menores o discapaces, ¿verdad? Bueno, esto por agenda se hace el señalamiento. Es un plazo impropio, un plazo que, bueno, vincula en la medida de que se debe meter, se debe señalar ahí, pero si verdaderamente la agenda no lo permite, lo haremos el día más rápido que se pueda, ¿vale? Muchas veces ocurre, pero bueno, intentamos cuadrarlo dentro de ese plazo. Se intenta llegar a un acuerdo, esto lo intenta el letrado si es que se puede realizar. Si no, o el Ministerio Fiscal dice que no aprueba el convenio llegado por acuerdo. Cuando hablemos de mutuo acuerdo y cuando digamos que se intenta un acuerdo, no quiere decir que lo que digan las partes va a misa y si ellas llegan a un acuerdo ya está bien. El Ministerio Fiscal va a estar siempre que haya menores o discapacitados con medidas de apoyo. Entonces, él va a velar por el interés de esas personas, de esas menores o discapaces. Con lo cual, las partes no pueden llegar a un acuerdo que diga, por ejemplo, el hijo discapacitado con medidas de apoyo va a vivir en el garaje.
y además el padre que no tiene la custodia no le va a pasar un duro, porque el Ministerio Fiscal, aunque estén de acuerdo, no va a aprobar esas medidas, ¿vale? Con lo cual puede darse la circunstancia de que no lleguemos a un acuerdo o que aunque lo esté, el fiscal no esté de acuerdo, no lo apruebe, ¿vale? En ese caso, en la misma comparecencia, admitimos prueba, se permite prueba de que el tribunal acuerde de oficio y se formularán alegaciones. Se practica la prueba y si existiera alguna prueba, pues de emitir un informe por parte del médico o del psicólogo, no sé quién, o por emitir recabar tal información o alguna cuestión que no se pueda hacer en el momento, en la comparecencia, nos vamos a un plazo máximo de 10 días, ¿vale? Donde se intentará recabar toda esa prueba. A la comparecencia, como hemos dicho, a partir de ahora, con abogado y procurador, pues a esa comparecencia el demandado asiste con su abogado y su procurador. Aplicamos la norma que hemos visto en parte general de estos procesos, de que la falta de asistencia de alguna de las partes puede producir que se tengan por cierto los hechos alegados, ojo, respecto de pronunciamientos patrimoniales. No estoy trabajando, necesito que la pensión sea de tanto, no tengo más ingresos, etcétera, o el uso de la vivienda me corresponde porque lo que sea. En ese caso, si la otra parte no comparece sin justa causa, pues se puede tener por cierto esos hechos y determinará que la medida patrimonial sea en un sentido o en otro, ¿vale? Ese es el efecto. Vale, porque se centren ellos un poco en el 771. 771. Estamos en las medidas previas a la demanda. Este articulito nos cuenta todas las especialidades, pero vamos, la mecánica viene siendo lo mismo. Citar para la comparecencia entre los 10 días. En la comparecencia se practica prueba si no hay acuerdo. Si queda alguna prueba, 10 días para hacerlo. Damos por terminada la comparecencia y la prueba y nos queda el auto que acuerda las medidas. Pasan al tribunal, resuelve en el plazo de 3 días, no cabe recurso. Ojo con esta, sobre todo gestión, si nos preguntan de si cabe o no cabe recurso. Contra este auto no cabe recurso. Y un detalle que nos da el punto 5 de este artículo: acordadas las medidas por auto, subsistirán, pero dentro de los 30 días siguientes. ¿Siguientes a qué? Siguientes al auto, notificado, tal, a la notificación que sea, contamos 30 días, que serán 30 días hábiles, para presentar el qué, la demanda que habíamos dicho que íbamos a presentar. Normalmente, todas las escritos o demandas de medidas provisionalísimas o previas a la demanda, siempre en los hechos manifiestan que las partes ya no conviven, tenemos tantos hijos, las circunstancias son estas, y estamos en vías de presentar un divorcio, o la parte demandante está en vías de presentar la demanda de divorcio, ¿vale? Siendo la intención divorciarnos, quiero que previamente estén estas medidas, ¿vale? Normalmente se introduce algún hecho que dice esto: ya estamos separados desde hace 2 o 3 meses, cada uno hace su vida por separado, los hijos necesitan un régimen de visitas porque con el padre no se puede, etcétera, etcétera. Bueno, pues esas cuestiones se introducen como hecho probado, y surge en el auto esas medidas. Límite máximo, 30 días siguientes. Si no se presenta la demanda de divorcio dentro de ese plazo, las medidas provisionales decaen. Provisionales previas a la demanda decaen. Y será como si no tuviéramos medidas. Habrán vencido su plazo máximo. Una vez presentada la demanda, pasamos al artículo 772, que nos dice, primero, que se presenta la demanda donde al mismo tribunal que ya ha resuelto, que ya viene siendo el competente. Habíamos dicho domicilio del demandante, perfecto. Pues el tribunal que ya conoce de ese asunto dice: mira, la demanda de don Pepito Pérez, o del matrimonio este que se separó, Pepito Pérez, ya tenemos las medidas previas a la demanda, mira, pues tráelas para acá. Ese tráelas para acá significa lo primero que nos dice el artículo: unir las actuaciones originales, y si por algún motivo fue competente otro tribunal, que puede haber ocurrido por el artículo 769, solicitamos testimonio íntegro de todo ese pequeño procedimiento de medidas provisionales. Traemos a la demanda verdadera, a la demanda de divorcio, las medidas provisionales previas a la demanda que se resolvieron. Lo normal es que sea el mismo tribunal, ¿vale? Pero si no, pedimos testimonio.
Lo más fácil, ¿quién llevó las medidas provisionales? Ah, las tengo yo, pues dámelas para acá. Y las unimos, lo dice así, no hay ningún problema en unirlas a la presente causa, ¿vale? A la de divorcio. Y así ya el juez sabe que en ese divorcio que va a tramitar ya existen unas medidas. Bien. ¿Qué puede ocurrir con esas medidas al admitir la demanda de divorcio? Yo sé, si no me siguen o se pierden, lo volvemos a decir desde el principio. Hemos acordado medidas provisionales previas a la demanda. Presentamos dentro de plazo la demanda de separación. ¿Qué pasa? Traemos las originales o incluso un testimonio si es distinto tribunal. ¿Qué pasa con esas medidas? Pues que al admitir la demanda, lo normal es que se ratifiquen o sigan en vigor, porque se ha cumplido el requisito de presentar demanda dentro de los 30 días siguientes. Bien, luego subsistirán las medidas, ¿vale? Si no, habrían decaído. Pero como lo hemos presentado dentro de plazo, subsisten. ¿Y van a subsistir hasta cuándo? Hasta que se modifiquen por alguna cuestión o hasta que se conviertan o se dicte la sentencia con las medidas definitivas. Bien, ¿qué puede ocurrir? Que bien por el juez o bien porque lo inste alguna de las partes, ya lo veremos en los procesos de modificación, las circunstancias hayan cambiado desde las provisionales hasta la demanda, en esos 30 días haya pasado alguna cuestión, como por ejemplo hemos vuelto a vivir cerca o he recuperado el trabajo que había perdido y por eso no se había puesto una cuantía baja en las medidas, en fin, cualquier cuestión que cambie las circunstancias y se tengan que modificar al admitir la demanda de divorcio, ¿vale? El juez puede también ver que, oye, se le están pasando 40 euritos por cada hijo y eso es muy poco, vamos a plantear que se modifique. O incluso algunas medidas que estaban acordadas y necesitamos alguna otra medida, ampliación de medidas. Todo eso se puede plantear al admitir la demanda y el juez tiene la posibilidad de convocar a una nueva comparecencia a las partes y en su caso al Ministerio Fiscal. Pues ya está, pues traemos, igual que hemos traído en el artículo 771, comparecencia en el plazo de 10 días, nueva petición, las partes alegan lo que sea, se practica la prueba, se propone alguna prueba, 10 días como máximo, se resuelve por auto y ya tenemos unas medidas modificadas, ampliadas, y si no, al admitir la demanda, no hace falta comparecencia, siguen subsistiendo las mismas, ¿vale? Decimos que subsisten las medidas o que se han confirmado las que ya estaban acordadas. Como ven aquí, regirán hasta las que se dicten como definitivas normalmente en la sentencia de este procedimiento de divorcio, ¿vale? El segundo supuesto, segundo momento, no tenemos el trámite previo, no tenemos las medidas provisionalísimas, sino que junto con la demanda yo me quiero divorciar y en ese momento en la demanda es donde pido las medidas. La ley las llama, en el artículo 773, la ley las llama medidas provisionales derivadas de admisión de la demanda. Nosotros también las podemos llamar coetáneas, ¿vale? Las medidas coetáneas o simultáneas a la demanda. Se piden y se van a tramitar junto con la demanda de divorcio, separación o nulidad. Siguen pretendiendo lo mismo. Siempre recurrimos a los artículos 102 y 103 para saber en qué consisten esas medidas civiles, ¿vale? Matrimoniales. Y puede darse, como acabamos de ver, que se pidan medidas nuevas o que se pidan medidas que sean modificación de las anteriores. Si tenemos unas anteriores, realmente estamos pidiendo que se cambien, ¿vale? Eso será a través de la modificación de las provisionales, pero se hace todo junto con la demanda. También nos prevé la situación que, oye, hemos tenido un episodio de discusión, hemos decidido divorciarnos, pero bueno, durante esos 30 días las medidas nos han funcionado y además queremos matizar algo de alguna medida para ir de buenas, ¿verdad? Para continuar por el posible mutuo acuerdo hasta el final del proceso. O bien traemos al juzgado directamente un procedimiento que, bueno, discutimos en algunas cosas, pero sobre las medidas, por ejemplo, de régimen de visitas, uso de la vivienda, etcétera, etcétera, estamos de acuerdo. Entonces podemos plantear
un divorcio donde estamos de acuerdo en divorciarnos, estamos de acuerdo con las medidas y discutimos solamente las cantidades a poner en concepto de pensión o en concepto, ¿vale? Pues traemos todo lo demás en un acuerdo. Cabe someter al tribunal directamente en la demanda de divorcio un mutuo acuerdo sobre esas medidas que las llamamos provisionales, pero son presentadas junto con la demanda. Bien, características de estas medidas, volvemos a decir, que no vincula, y además si está el Ministerio Fiscal las va a poder informar, si las aprueba o no las aprueba, no vincula ni al tribunal a la hora de resolver, ni a las propias partes en sus peticiones, porque durante el divorcio muchas cosas cambian. La negociación que hay, tanto en el juzgado como fuera del juzgado, es muy rápida en el tiempo y se va produciendo casi diariamente. Si ya hay unas visitas de menores en cada entrega y recogida del menor, lo normal es que las partes vayan hablando cómo va a quedar eso, tenemos el juicio tal día, porque tú eres un tal, porque tú eres un cual, tienes que darme el coche no, las cuentas sí, tanta cantidad, porque mi madre, ¿verdad? Todos los que hemos visto, eso va muy rápido y se van resolviendo las cosas casi día a día hasta el juicio y hasta la sentencia. Por lo tanto, pueden cambiar mucho. Y lo que ayer era un desacuerdo total, hoy es un mutuo acuerdo, nos ahorramos dinero, etcétera, etcétera. Bueno, no vincula ninguno de los acuerdos que se puedan alcanzar ni al tribunal ni a las partes. El Ministerio Fiscal va a proteger a menores y a discapaces con medidas de apoyo. En cuanto a la regulación, la tenemos en el 733. Volvemos a necesitar abogado y procurador. Les hemos añadido aquí que es que se piden directamente con la demanda. Nosotros ya sabemos que al presentar demanda ya tiene que ir asistido de abogado y procurador. Y en cuanto a la competencia, aquí nos remite a los fueros generales, ¿vale? El 769, todas las competencias que hemos visto, los puntos de competencia que asumirían esta demanda. Bien. En cuanto al trámite, comparecencia exactamente igual que el artículo 771 para las provisionalísimas. Se resuelven por auto después de practicar la prueba con los mismos plazos, ¿verdad? El auto en 3 días, la comparecencia a los 10 días o dentro de los 10 días de la citación. Se practica la prueba ahí y en el auto se resolverán, si se han planteado cuestiones distintas al 102 y 103, también se resuelven, pero sobre todo las medidas civiles matrimoniales del 102 y 103 se resolverán en este auto. Y contra ese auto, lo mismo que antes, no cabrá recurso. Ojo, el demandado en este procedimiento, el cónyuge que sea, también las puede pedir cuando no se hubieran acordado previamente, es decir, traemos un proceso nuevo, traemos un divorcio sin medidas previas, o cuando hubiera previas, pero no se hubieran pedido por el actor, sino que las hubiera resuelto el tribunal. Pues algún caso en el que no se hubiera pedido por el actor ningún pago de... al revés, se hubiera pedido un pago de una cantidad y ahora lo que yo pido es la guardia y custodia compartida, ¿no? Suele ser el caso más frecuente. Oye, pues yo pido que mientras dure hasta sentencia por lo menos, la custodia sea compartida. Y además en el divorcio voy a pedir la compartida también. Quíteme usted la pensión de alimentos y establezca un régimen de custodia compartida, ¿vale? Se puede pedir. Miren, el demandado las pedirá en la contestación a la demanda. Esta pregunta ha caído en algún examen. No es en los 10 primeros días del plazo para contestar. Esto lo he dejado porque es una de las respuestas trampa que les ponían. Separar la petición de medidas de la contestación a la demanda. No. En la contestación a la demanda es donde el demandado pide a su vez algunas medidas en estos casos, cuando no se hubieran acordado o no las hubiera pedido el actor. Distinto es donde se sustancian, ¿vale? Una cosa es donde las pido, siempre vamos a atender a demanda, contestación o demanda y algunos días de la contestación. Por ejemplo, ¿dónde pido que quiero abogado de oficio? Oiga, lo pedirá usted tantos días antes de ¿vale? Lo que sea. Dónde se pide es una cosa, pero dónde se sustancia, es decir, dónde se va a discutir si se acuerdan o no se acuerdan. En este caso concreto, medidas pedidas por el demandado que no se han pedido por el actor y no están resueltas previamente, se van a discutir en 2 sitios o en 2 momentos. En la vista principal, si la vista está bien señalada, es decir, está dentro de los 10 días siguientes a la contestación a la demanda, esto es norma de juicio verbal.
Si está bien señalada dentro de plazo, esperamos a la vista y lo discutimos, lo sustanciamos en la propia vista. Esta sería la mejor de las opciones. Y si la vista por algún motivo está señalada fuera de este plazo, está más allá de los 10 días siguientes a la contestación, por ejemplo, porque los 10 días siguientes están completos en las vistas, la agenda está repleta, somos un juzgado de mucha actividad y no tenemos hueco. Bien, entonces acudimos al 771 anticipando una comparecencia, señalamos antes de la vista, obviamente, lo más pronto posible para que se pueda resolver esta cuestión. Nosotros entendemos que se prevé esta posibilidad porque muchas veces la vista va a estar más allá de los 10 días siguientes. Sería muy raro cumplir esto en muchos juzgados de España, pero bueno, los plazos son los que son, se intenta señalar dentro de plazo, pero esta alternativa sí que está. Es esa comparecencia, resolvemos las medidas y luego ya a la vista, pues como ya está resuelto lo más importante, que son los hijos, que son los regímenes de visitas, que es el pago de algún alimento, que es el uso de la vivienda, pues ya el divorcio o no divorcio puede esperar un poquito, ¿vale? Bien. Estas medidas que llamamos coetáneas o simultáneas a la demanda y que la ley llama derivadas de la admisión de la demanda, bueno, pues estas medidas quedarán lógicamente sin efecto cuando se dicte sentencia o se ponga fin de otro modo al procedimiento. Aquí tenemos que se reconvierta a mutuo acuerdo, que se echen para atrás, que quiere decir que desistan del divorcio porque se han arreglado y, oye, se van a dar otra oportunidad. O, ya no se me ocurre, someterse a mediación y que tengamos una mediación, porque en cualquier momento podemos pedir eso, ¿verdad? Bueno, pues estas 3 o 4 alternativas, no sé si hay alguna más, darían fin al procedimiento y esas medidas provisionales con la demanda también quedarían sin efecto. Lo más normal, que lleguemos en estos casos hasta sentencia o como mucho al mutuo acuerdo, ¿vale? Y transformamos el procedimiento y colorín colorado. Van a tener vigencia desde que se admite la demanda hasta que se dicte sentencia, más o menos, ¿vale? Digo más o menos porque cabe recurrirlo, ya veremos ahora que los recursos contra esta sentencia no suspenden el efecto o la efectividad de las medidas. Por lo tanto, no será firme la sentencia, seguiremos llamando medidas definitivas a las que se hayan acordado aquí y el recurso irá por su camino y mientras tanto esto seguirá teniendo efecto, ¿vale? Eso lo repetiremos después. Vale. Por último, el tercer momento que nos encontramos en cuanto a esto de determinar medidas en materia matrimonial, ¿vale? Las medidas y efectos de los artículos 102 y 103. Hablamos de las medidas que ya se llaman definitivas, las tenemos en el artículo 774. Efectivamente, aquí se nos regula un procedimiento en el que ya hemos transitado todo el juicio verbal y tenemos la vista celebrada, la prueba practicada y llegamos al momento de la sentencia. Son mucho más sencillas, realmente podemos traer unas medidas previas funcionando, que pueden ser coetáneas a la demanda o incluso anteriores, o incluso se han modificado a lo largo del procedimiento, me da igual, pero ya hemos celebrado la vista principal y ahora lo que tenemos ya es una sentencia que va a decir, estas son las medidas de su divorcio, la casa para fulanito, el uso, hasta que ustedes no liquiden, ¿verdad? Y luego ya entraremos en esa cuestión. Los hijos menores o con discapacidad, se atribuye la custodia a fulanito o se acuerda una guardia custodia, una custodia compartida con estas características o con estos plazos y estas visitas del menor o estancias del menor. Se regula el pago de esta pensión compensatoria en un tanto alzado o en una mensualidad. Se regula el régimen de visitas en favor del cónyuge no custodio, estos fines de semana con o sin pernocta, con entrega en tal momento, con recogida en tal otro, en fin, cada caso es muy específico. Y además en esto del derecho de familia y sobre todo en las medidas, hemos asistido con el tiempo a una especialización, es decir, a un detalle, cada vez vamos más al detalle, en el sentido de que se regula casi todo, o sea, se intenta judicializar la vida prácticamente de todo, es decir,
las entregas serán a las 8 de la mañana con entrega en el domicilio materno o en el de la abuela, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Se considerarán gastos extraordinarios, esto sí, esto no, en función de cada caso, ¿vale? Y bueno, yo no sé si eso al final es mejor o peor. El exceso de regulación también da lugar a más posibilidades de incumplir todas esas medidas, ¿verdad? Pero bueno, con o sin pernocta los fines de semana, en fin, una multitud de cosas. Bien, todo eso se tiene que resolver, como digo, normalmente en la sentencia. A eso es lo que llamamos medidas definitivas. Aunque quepa recurso, no se olviden, lo de recurso va por si es firme o no firme, pero ya tiene efectos, ya tenemos las definitivas, ¿vale? Puede ser tanto porque lo diga el tribunal como por acuerdo, ¿vale? O porque lo pida una de las partes y el tribunal tenga que entrar a regularlo, a resolverlo. Contenidas en el 774, lo mismo, abogado y procurador sí, y fuero de competencia normal el 769, que seguramente sea el mismo tribunal que hayamos traído o bien en las provisionalísimas o bien en las provisionales junto con la demanda, ¿vale? Yo intento repetir y repetir cuáles son para que se nos vaya quedando. Tras solicitarlo en la vista, dice el artículo 774 que estas medidas se proponen y se practica prueba en la propia vista, ¿vale? Cabe prueba de oficio, la que acuerde el tribunal por considerarla necesaria, y el Ministerio Fiscal actúa en los mismos casos, menores y discapacitados con medidas de apoyo atribuidas a los padres, a los progenitores. En cuanto a la sentencia, entrará a resolver sobre todo lo que se haya pedido. Esto es un principio común de coherencia de las sentencias dictadas por los tribunales. Tienen que entrar a resolver sobre todas las peticiones admitidas, bien, pero también resolverá en base a todas las medidas que hayan estado acordadas como provisionales o previas. Pero si no hubiera o no se hubiera propuesto, por ley, obligatoriamente en estos procesos tendrá que determinar las cuestiones básicas del artículo 102 y 103. Medidas sobre los hijos, menores o discapaces. Medidas relativas al uso de la vivienda familiar. Uso, no propiedad. Pregunto yo, ¿dónde se va a resolver sobre la propiedad de la vivienda conyugal? De la última vivienda que fue de los cónyuges, que compraron ellos, o su única vivienda. ¿Que tenemos un procedimiento específico o hay que pedirlo por un declarativo? ¿Alguien tiene alguna respuesta para esto? Bueno, resolverá siempre también sobre el levantamiento de cargas del matrimonio, es decir, si se establece o no una pensión compensatoria en favor del cónyuge, pues, por ejemplo, que ha quedado durante la vida del matrimonio a cargo de los hijos, a cargo de las labores domésticas y no ha tenido trabajo o ingresos y ahora no puede entrar directamente, no tiene un sustento. Se establece un equilibrio obligando al otro a pagar una pensión compensatoria que se llama. Bueno, y por último resolverá que a partir de la sentencia queda disuelto el régimen económico matrimonial de que se trate. Gananciales, participación o separación de bienes si se diera el caso. ¿Dudas con esto? Vale. Respecto a la pregunta que hiciste, no ha contestado nadie. No ha contestado nadie. ¿Les suena liquidación del régimen económico matrimonial como proceso específico que vamos a ver en el día de hoy? Pues sería a través de eso. La propiedad, aquí nosotros estamos acordando medidas sobre quién va a usar. Hay un práctico de eso. ¿Quién va a usar la vivienda? ¿Quién la va a usar cuándo? Normalmente siempre se resuelve que el uso se atribuye en favor del hijo o de los hijos menores, ¿verdad? Por lo tanto, el cónyuge que se quede con la custodia es el que se le atribuye el uso de la vivienda a los hijos menores. Bien, en interés de los hijos menores, según ha dicho el Ministerio Fiscal. Por lo tanto, el cónyuge que tiene la custodia, mayoritariamente suele ser la madre, se queda en el uso de la vivienda. Pero eso no significa que la vivienda, después de la sentencia, vaya a ser de la señora. No, en absoluto. La vivienda como propiedad sigue siendo del matrimonio que liquidamos hoy, que consideramos disuelto. Bien, pero ¿y los bienes que tiene el matrimonio? ¿Qué pasa con ellos? Pues en el procedimiento de liquidación de bienes gananciales veremos qué es lo que pasa no solo con la casa propiedad del matrimonio, sino el dinero que hay en las cuentas, los coches que puedan haber adquirido en el matrimonio,
etcétera, 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 ¿vale? Bueno, eso se va a llamar procedimiento de liquidación de régimen económico matrimonial. Lo que determina la sentencia es que a partir de ella se considera disuelto el régimen económico matrimonial. A partir de ahora decaen todos los efectos que se presumen del matrimonio. ¿Recuerdan aquello de lo que compre uno en beneficio del matrimonio? Se presume que el otro da el consentimiento. Eso se acabó. La obligación de convivencia, esa teórica que establece el Código Civil, o la presunción de que convivimos, eso se acabó, ¿vale? Todos esos efectos que se derivaban del matrimonio, a partir de ahora está disuelto, con lo cual ya no se puede. Ya no puede usted vincular deuda ni crédito al régimen económico matrimonial. Se acabó eso de ir a pedir un préstamo para los dos y luego se lo gasta uno. No, eso se acabó, ¿vale? Desde el momento de la sentencia. Eso es lo que se refiere a este último punto. Bien, con la sentencia termina en primera instancia el procedimiento de medidas definitivas. Normalmente el proceso de divorcio que le llamamos termina con esta sentencia. A partir de ella las medidas despliegan todos sus efectos, están vigentes, y el hecho de que se recurra a la sentencia no implica que las medidas no se apliquen. El señor va a tener que seguir pasando la pensión, tanto la alimenticia como la compensatoria. El uso de la vivienda lo sigue teniendo la madre con sus hijos, los hijos con su madre. Si se ha establecido algún régimen de visitas, ese es el que prevalece, ¿vale? Aunque haya un recurso, ya el efecto del recurso ya vendrá, pero siguen igual. Por lo tanto, no suspende la eficacia de las medidas. Si se recurren solo pronunciamientos patrimoniales, que esto es muy común, solo discuto la cantidad que me han puesto por cada hijo. Me han puesto 100 euros o lo que sea y yo no estoy de acuerdo. Si solo discuto eso, el divorcio ya tiene plenos efectos y se declara la firmeza del resto de pronunciamientos. O sea que lo que nos va a quedar en el recurso es solamente la cantidad que se establece por alimentos. Bien, pues todo lo demás se declara la firmeza. Y ahí sí que tengo ya una sentencia firme, salvo el recurso planteado en cuanto a la pensión por alimentos. Muy bien, no hay ningún problema, ¿vale? Es una característica que tiene este procedimiento de medidas definitivas del 774. Bueno, el 775, perdón, antes de entrar en este, dejamos los tres momentos bien determinados, ¿vale? Previas a la demanda, coetáneas, medidas definitivas. Entender que estamos hablando de lo mismo pedido en distintos momentos y estamos pendientes siempre de que en este trance temporal, desde que me separo de hecho, me voy cabreado fuera a casa de mi madre, etcétera, etcétera, hasta la sentencia de divorcio, las circunstancias que rodean al matrimonio y al régimen matrimonial, todo lo que implica desde los hijos hasta la casa, el uso, etcétera, etcétera, puede ir cambiando y que estas medidas, estos procedimientos, estas especificidades de medidas matrimoniales están previstas para eso, para dar una solución a cada momento. Que la pido antes de la demanda, se acuerdan estas medidas con esta comparecencia y este trámite. Que cambia cuando presento la demanda o no las pedí en su momento, las pido ahora, ¿vale? Que durante la tramitación en el juzgado la vida ha seguido y ahora mi hijo menor ha cumplido 18 y ya no hace falta régimen de visitas porque ya va y viene cuando quiere, se cambia, ¿vale? Y en las definitivas se va a dictar otra medida distinta, ¿vale? O se va a suprimir esa medida. Quiero decir que no piensen que son tres cosas, tres compartimentos estancos, no, son posibilidades que da la ley y cada matrimonio en cada momento acude a una medida según le convenga mejor. Aquí también la labor de los abogados de saber determinar muy bien, oye, pues pedimos las medidas previas a la demanda porque este juzgado tarda mucho, el partido judicial, voy a decir de la Orotava para que no me echen bronca, el de la Orotava funciona fatal y están señalando a un año vista los divorcios y tal, hay que pedir medidas previas, ¿vale? No pasa nada, en función de cada caso concreto vamos usando cada cosa. Y como les dije al principio, nada es fijo en este tipo de procedimientos. La vida sigue, las medidas cambian, los niños cambian, el patrimonio, los trabajos cambian. Por lo tanto, hay que darle la posibilidad de modificar estas medidas, ¿vale? El 775 nos habla de ese procedimiento llamado de modificación de medidas. En general, ya veremos que se pueden modificar, excepto las definitivas, incluidas las definitivas, perdón, se pueden ir modificando. Lo que ocurre es que las definitivas pues tienen que
tramitarse de nuevo en un procedimiento, ¿vale? En las otras podemos utilizar el siguiente paso o la demanda de divorcio respecto de las previas. No sé si me expliqué bien. Miren, como quiera que sea, para modificar unas medidas partimos del hecho indubitado de que ya tenemos unas medidas. Aquí pone definitivas porque nos habla el artículo en principio de definitivas. Luego ya vemos como los otros artículos nos dan la posibilidad de modificar o pedir modificación de unas previas, ¿vale? También puede ocurrir. Bueno, hablamos del artículo 775, la modificación de medidas. Puede darse también que estas medidas en un momento hayan sido acordadas de mutuo acuerdo o hayan sido adoptadas por el tribunal como medidas previas a la demanda o incluso medidas definitivas en sentencia, ¿vale? No hay ningún problema. ¿Quién puede pedirlas? Nosotros sabemos que las puede pedir el Ministerio Fiscal en caso de que haya menores o discapacitados con necesidad de medidas de apoyo atribuidas a sus padres, ¿vale? El artículo 775 ha sido modificado en ese sentido, nos habla ahora mismo del término nuevo incluido por la reforma de la ley. También la pueden pedir en todo caso los cónyuges o uno de los cónyuges. Si fuera modificación de mutuo acuerdo, pues sería igual uno de ellos o los dos, uno con el consentimiento o los dos de mutuo acuerdo. Ahora veremos ese tipo de procedimiento. El requisito fundamental que tiene que darse para poder modificar cualquier medida es que las circunstancias que dieron lugar, circunstancias de hecho, ¿vale? O incluso de derecho, pero sobre todo las circunstancias de hecho que dieron lugar a establecer esas medidas, por ejemplo, el pago de una pensión por alimentos, por ejemplo, el uso de la vivienda o, por ejemplo, un régimen de visitas con fines de semana alternos, esos hechos hayan variado. Aquí los ejemplos son miles, ¿vale? Atendiendo a cada medida pueden darse miles de circunstancias de hecho que den lugar a modificar una medida. En cuanto a lo económico, muy fácil. Si yo estoy cobrando un sueldo de 4.000 euros y paso una pensión de alimentos de 500 euros por cada hijo, tengo 2 hijos, son 1.000 euros todos los meses. De repente me quedo en paro o paso a un trabajo donde recibo 1.200 euros de salario, ya esas circunstancias económicas mías, del progenitor que sea, han dado lugar a que ya no pueda hacer efectivo ese pago. Oye, hay que cambiar esto porque si no lo voy a incumplir sin querer yo incumplirlo. Quiero pagarle algo a mis hijos, pero ya no pueden ser 500 euros por hijo. Presento una modificación de medidas basada en un cambio de circunstancias bastante sustancial. Oye, he pasado de cobrar 4.000 euros a 1.000 o a 1.200. Esto ya no se puede sostener con tal pensión, hay que modificarla. O, por ejemplo, tengo un régimen de visitas de fines de semana alternos, pero también un día entre semana de 6 de la tarde a 9 de la noche con entrega y recogida, etcétera, etcétera. Esto es muy común también en los regímenes de visitas amplios, ¿vale? Pues de repente me cambian de trabajo y me envían de Tenerife a Lanzarote o incluso a Madrid. ¿Cómo cumplo ese día intermedio? Porque a lo mejor mi situación sí me permite venir cada 15 días, ¿verdad? Un fin de semana sí, un fin de semana no, y disfrutar de mi hijo y además cumplir mi obligación de estar con el menor los fines de semana alternos. Paso el fin de semana en Tenerife o donde sea con los chicos, ¿vale? Pero el día entre semana tengo que cambiarlo, pues acudo a un procedimiento de modificación de medida. Y así hasta el infinito. Ustedes piensen todos los casos que conozcan donde se da esta circunstancia. Esto es lo más común, está al cabo de la calle, ¿vale? Bueno, competencia, en este caso ya tenemos un tribunal que acordó las medidas definitivas. En este caso hablamos de las medidas anteriores, podríamos decir, ¿vale? Más que de las definitivas. Pero bueno, tenerlo en cuenta. Las medidas que vamos a modificar son las que están hasta ahora existentes. Pues nada, no hay problema. Bien. ¿Qué más nos dice el articulito? Que cabe una modificación provisional de medidas definitivas. ¡Wow! Ya con esto sí que nos rematan. Artículo 775, punto tercero. Las partes podrán solicitar en la demanda o en la contestación la modificación provisional de unas medidas ya acordadas anteriormente, en un pleito anterior. Pues bueno, perfecto, no existe ningún problema. ¿Y por qué es provisional? Pues porque me estoy divorciando o estoy
planteando cualquier tipo de proceso que va a terminar a su vez con una sentencia. Pues bueno, pido una modificación provisional hasta que se termine con una sentencia definitiva. Trámite que le vamos a dar a este supuesto raro, el mismo que el artículo 773, que cuando establecíamos las medidas. Comparecencia, resolver por auto, recurso que no implica la suspensión de los efectos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pensar que se puede pedir en todas esas medidas y que el trámite es exactamente igual, la modificación, que cuando se establecieron. Y a partir de aquí, el artículo que vamos a estudiar ahora, vamos a imaginárnoslo como que lo han metido ahí, pero que tiene que ver más con la ejecución que con el trámite. Y que debemos hacer un esfuerzo al leernos el artículo 776 y decir, vale, me ha contado hasta ahora la ley los 3 procedimientos y la modificación de todas las medidas, como procesos específicos que se pueden dar al establecer y a modificar las medidas, pero ahora me va a dar un artículo que no cuadra mucho, que no tiene nada que ver con el trámite, sino que se refiere a la parte de ejecución. Es decir, ya hemos dictado la sentencia y algo ha pasado que no se cumple. El ejemplo más claro, mi marido no me paga la manutención de los hijos. Ejecución judicial basada en la sentencia para que me pague no solo el mes que va corriendo, sino todos los atrasos que no me ha pagado. ¿Verdad que lo hemos visto esto montones de veces? O el marido o la mujer no me entrega a los hijos y llevo 2 años sin ver a mis hijos, ¿verdad? Ejecución de sentencia para que cumpla estrictamente con el régimen de visitas que tiene el padre en su favor. Son 2 de los ejemplos más frecuentes, diría yo, que nos encontramos en los juzgados. Pues cuando planteo un proceso de ejecución forzosa de estas medidas, bien sea en una separación, en un divorcio, en una nulidad, me da igual, bien sean provisionales, que no suele ser el caso, o bien sean definitivas, cuando no se cumplen, acudimos a una ejecución, basada normalmente, casi siempre, en una resolución judicial, por lo que estamos hablando de una ejecución de título judicial. ¿Cuál es el título que sustenta esta ejecución? Pues la sentencia o, en algún caso, el decreto que haya dictado de mutuo acuerdo el letrado, ¿vale? También puede ser, lo veremos más adelante. Artículo 776, importante, referente a la ejecución de estas sentencias de familia. ¿Qué nos dice este artículo? Muy sencillo. Miren, vamos a tramitar esta ejecución de sentencias como si fuera una ejecución de título judicial, pero con todas estas especificidades, que son bastante adecuadas a la naturaleza del incumplimiento, porque si ustedes piensan un poquito, el que deja de pagar o de cumplir alguna obligación patrimonial, alimentos o pensión compensatoria, para con su ex, ¿verdad? Porque le tiene que pagar realmente a su ex, aunque sean alimentos, se lo va a ingresar en una cuenta de la mujer o del marido, pero mayor de edad, o sea que es para los niños, pero a él siempre existe el resquemor, ¿verdad? Sí, te lo pago, pero a regañadientes. Pues hay muchos casos que superan esto y dejan de pagar. Y lo hacen por esa... no es porque no puedan, sino porque pago mal, pago tarde, y si puedo no pagar, pues mira, mejor... vale, esta es la realidad que no debería, ¿verdad? Pero todos somos muy guays, vamos a decir. Pues si ocurre esto, la ley prevé distintas herramientas en la ejecución para apretarle a quien no cumple en estas condiciones, ¿vale? Como ustedes se podrán imaginar, hablamos siempre de sanciones. Además de la ejecución, que va a seguir persiguiendo los bienes de quien se considera ahora ejecutado o ejecutada. En primer lugar, si se trata de incumplimiento de cuestiones patrimoniales, estas 2 cositas, alimentos o pensiones compensatorias o algún tipo de compensación de un pago, por ejemplo, que hayan acordado, se establecen multas. Y las multas siguen el mismo patrón que establecíamos al que no cumplía en el artículo 711. Una vez requerido, usted no cumple, no dice nada, multa. Podrían ser mensuales y se establecía un límite, ¿verdad?, anual. Pues en este caso nos lo vamos a poder superar, ya lo veremos ahora. Nos dice el artículo 776 que al que cumpla, hay un matiz, de manera reiterada, ¿vale? El que incumpla
muchas veces y de manera reiterada estas cuestiones de pago, se le van a poder poner multas por el letrado de la administración según el 711. Tendremos un poco en cuenta su situación patrimonial, pero le pondremos multas. Estas multas son para el Estado, es un castigo. Esto no sustituye a la obligación de pago. En algunas ocasiones nos han dicho, no, yo ya pagué la multa, no le debo nada a mi esposa, a mi ex. Oiga, no, son dos cosas distintas. La multa es porque usted no ha incumplido reiteradamente y además en la ejecución no paga. Pero es que le vamos a seguir embargando no solo los atrasos, sino los meses que usted está empezando a dejar de pagar. O sea, que pague porque se está metiendo en un problema económico más grande. ¿Vale? Si por el contrario lo que hace es no entregar al niño, no recogerlo, cuestiones que tiene que hacer él o ella, pero de manera personal, pero que no son pecuniarias. No abandona, por ejemplo, tienen guarda y custodia compartida y no abandona el domicilio conyugal los días en que dice la sentencia, o no abandona cuando hay un cambio en el uso, no lo abandona y ¿vale? Eso solo lo puede hacer él o ella, el que tenga que salir. Pues las multas se seguirán imponiendo y nos dice el artículo que se podrán mantener todo el tiempo que fuera necesario, incluso más allá del año que prevé el artículo 709 y siguiente. Por lo tanto, podremos mantener ese régimen de multas coercitivas más allá del plazo máximo de un año. Pues porque queremos realmente que esa persona pase por el aro de la sentencia y cumpla, porque por eso han puesto la ejecución, porque no cumple con esas entradas y salidas del domicilio, con entregas y recogidas del menor, etcétera. Si específicamente se incumple el régimen de visitas, fíjense que hemos tenido cuestiones que son meramente de mala idea. O sea, no te entrego al niño a las 5, sino a las 8. Y ocurre que la persona a las 8 tiene tratamiento médico en tal sitio. O sea, que se hace incluso con la maldad de fastidiar al otro progenitor. Montones de cosas así que pueden dar lugar. Pues se prevé incluso, si se sigue reiterando, ojo que el concepto de reiterar tiene que darse, no puede ser una vez puntual ni nada de eso. Podemos llegar incluso a modificar la guardia y custodia, modificar el régimen que se haya establecido en la sentencia, siempre basado en eso, en unos incumplimientos reiterados de régimen de visita. Pues bueno, pues si usted se quiere jugar el régimen que tiene con sus hijos, allá usted. ¿Vale? Y el último articulito de este curioso 776 nos regula dentro de un punto cuarto un mini proceso. Hemos puesto aquí mini proceso o incidente. ¿Y por qué? Porque se introdujo con la reforma, si no me equivoco, del 2013 o 2009, no estoy muy seguro ahora mismo, pero bueno, lo que se prevé en este artículo es un tema bastante controvertido. Miren, cuando la sentencia resuelve sobre todos los aspectos que hemos estado hablando, a veces sí y a veces no, regula qué pasa con los gastos llamados extraordinarios. Gastos extraordinarios se distinguen de lo que la ley llama alimentos o manutención para los menores, ¿verdad? Y lo distingue, pues, básicamente diciendo que los alimentos son el gasto ordinario de vestimenta, alimentación, manutención de un hijo menor, lo normal, lo ordinario, lo que se repite mensualmente. Todos los días tiene que comer, todos los días tiene que vestirse, todos los días tiene que acudir al colegio, comprar determinadas cosas, ¿vale? Y luego está el gasto extraordinario que surge de manera puntual, que surge en un mes, pero no surge en todos los demás, y que responde pues a una necesidad puntual que ha tenido la persona. Dentista, oftalmólogo, una operación que hay que pagar por lo privado, una consulta de no sé qué, una excursión que no estaba prevista a principio de curso, que ha surgido, no sé qué, no sé cuánto, un cambio en alguna transporte que tenga el menor o en una actividad extra que realice que antes no realizaba y que va a empezar a... ¿Vale? Todas estas cuestiones no previstas a priori la consideramos gastos extraordinarios. Material de los libros ya se ha resuelto que eso no es un gasto extraordinario, sino que se prevé que una vez al año hay que comprar uniformes y hay que comprar material escolar. Todos esos gastos entrarían en lo ordinario y no extraordinario. ¿Qué dice el artículo nuevo? Que antes de ejecutar por impago de un gasto extraordinario, es decir, la madre lleva al niño al oculista, le ponen gafas porque se le ha descubierto astigmatismo 2,5 o vista cansada o miopía. Le pone las gafas, pide la factura
y inmediatamente se la pasa al marido por email o por WhatsApp y le dice, ingrésame la mitad o te ejecuto en base a la sentencia, ¿vale? Y es verdad que la sentencia pone que los gastos extraordinarios se pagarán por mitad, ¿vale? La mitad cada uno. ¿Qué ocurre? Que ahora se introduce un punto en el que dice que antes de reclamar estas cantidades, antes de despachar la ejecución, tendremos que determinar con una resolución que ese gasto se considera extraordinario. ¿Por qué se hace esto? Pues para evitar todas esas picardías, porque lo que hoy es un oculista, es verdad que el niño tiene falta de vista, mañana es que le tengo que comprar los tenis de no sé qué para el baloncesto, y pasado una camisa de 200 euros de no sé qué y otra de no sé cuánto. Entonces, han existido muchos casos de este tipo donde se discute, se deja de pagar, tanto de un lado como de otro. Yo no entro aquí a decir una cosa ni otra, pero para solucionar eso, vamos antes de despachar ejecución a ver si ese gasto es o no es extraordinario. ¿Cómo se hace? Pues miren, un escrito dirigido al juzgado de la ejecución pidiendo la consideración de gasto extraordinario de tal gasto. Se aportan los documentos, básicamente, que justifiquen la necesidad del gasto y la factura, cuánto me ha costado ese gasto extraordinario. Segundo, traslado a la otra parte y una vista, pequeña vista realmente. Se sustancia igual, juicio verbal, pero con una escasa prueba, casi siempre es documental, no tenemos otra forma de discutir aquí si es extraordinario o no. Esas vistas duran 2 minutos o 3 minutos si es que hay oposición. Y resolución por auto, que sí que va a llevar recurso, porque la ley no dice nada, pero con ese auto ya tenemos la consideración de gasto extraordinario o no. Que dice que sí que es un gasto extraordinario, como no lo hayas pagado, ejecución que te pego. Y ahora sí que tengo ya la determinación exacta de que eso es un gasto extraordinario. Por eso decimos que, perdón, que en este punto la ley casi introduce un mini proceso realmente. O si lo quieren ustedes llamar incidente, pero realmente nosotros no lo venimos tramitando en pieza separada, creo. No sé si lo hacemos en pieza separada, ¿no? El incidente de gasto extraordinario, no sé si lo registramos como incidente, ¿no? Sí, sí, se registra como incidente y lo tramitas con una... En separada, en pieza separada. Separada. Vale. Se resuelve por auto y sí que cabe recurso, ¿vale? Bueno, este articulito, como digo, 776, está un poco incrustado aquí en todo el trámite, porque ahora si se fijan, el artículo 777 sería el siguiente, vuelve al trámite, vuelve a hablarnos de medidas, vuelve a hablarnos de divorcio, pero ahora tiene una peculiaridad bastante importante. No estamos hablando de contencioso, no estamos hablando de que estamos tan cabreados que nos vamos a divorciar, no te hablo, búscate un abogado, que tu abogado lo ponga, yo no me quiero divorciar y tú sí, etcétera, etcétera. Vale, no, aquí hablamos de una decisión por acuerdo común, por común acuerdo de los cónyuges. Hemos decidido divorciarnos y además hemos decidido divorciarnos de esta manera con estas consecuencias. Es decir, traemos no solo la demanda de divorcio, sino también los efectos del artículo 102 y 103 ya definidos. Estamos de acuerdo. Pues esto quizás sea lo ideal. Por eso los divorcios de mutuo acuerdo son los más sencillos y casi siempre pues terminan por las buenas, es decir, terminan de manera cordial. Divorciados, sí. Con medidas, sí, pero de manera elegida por ambas partes. Bien, se regula en el artículo 777, fácil de aprendérselo, y necesitan abogado y procurador. Ojo, se introduce un matiz que beneficia a las partes y que distingue estos procesos de los procesos de medida. Como vamos de mutuo acuerdo, nos beneficiamos de estar los dos a la misma y podemos designar un solo procurador y un solo abogado. ¿Vale? Fíjense que la ley no habla de demanda, sino que en el punto segundo, aunque nosotros hemos puesto aquí demanda y la forma es de demanda, la ley en el punto segundo habla de escrito. Dice, al escrito por el que se promueva el procedimiento. O sea que, ¿cómo se inicia el proceso de divorcio de mutuo acuerdo? Con demanda más documentos, con escrito, con escrito sería la respuesta correcta, porque lo dice el 777.2.
Es un escrito que normalmente los abogados hacen con forma de demanda y lo que sí nos dice ese artículo es necesidad de aportar documentos. Esto es una especialidad documental. Tendremos que aportar todos estos que tienen ustedes aquí. Inscripción del matrimonio. Para un divorcio hace falta acreditar el matrimonio. Bien, registro civil. Certificación e inscripción del nacimiento de los hijos, lo mismo, registro civil para acreditar la fecha de nacimiento de los hijos, cuántos hijos tenemos, cuáles son menores y cuáles no. Ojo, propuesta de convenio regulador. Esto es el documento básico de todo mutuo acuerdo. Si nosotros estamos de acuerdo, tenemos que decirle al juez qué es lo que le traemos. Pues mire, le traigo que a partir de hoy nos divorciamos, que hemos decidido poner fin a la convivencia, que se queda la casa fulanita con los hijos, o que establecemos una custodia compartida 15 días uno, 15 días otro, 15 días en la casa y 15 días en la casa, el otro que se vaya al apartamento o a casa de los padres. Y si hay guarda y custodia compartida, no establecemos ninguna pensión, o mira, sí, como se establece una custodia para ella y tal, alimentos en favor de los hijos y una pensión compensatoria. Es decir, hay que traerle todos los efectos del divorcio de común acuerdo establecidos. A eso se le llama convenio regulador. Es un documento que recoge punto por punto todas estas cosas. Ojo, que debe estar firmado. Ojo, que nos deben aportar el documento original, ¿vale? Y si no nos lo aportan, hay que requerirles, hay que mandarles subsanar. No vale una copia en blanco, ni un documento, ni lo que sea. Ahora está muy de moda el escaneo con la firma de los dos cónyuges, ¿vale? Me sirve porque lo que voy a hacer es cotejar esa firma con la que van a hacer ellos en la ratificación. Yo simplemente compruebo que está bien firmado, les pregunto si están de acuerdo y en ese acto me lo pueden firmar, ¿vale? Si no está firmado, firme aquí esto que se le pasó. En el expediente debe quedar el documento con sus respectivas firmas, ¿vale? Aparte de la ratificación. Le aportaré otros documentos que puedan tener relación con lo que pido, nóminas de los dos cónyuges para determinar la pensión, alguna cuestión de propiedades de los pisos que hay o el uso que se le vaya a dar, etcétera. Y también, si hemos acudido a una mediación, pues muy bien, genial, porque traemos ya un acuerdo final de todo ese proceso de mediación que ya me determina prácticamente lo que voy a poner en el convenio, ¿no? Prácticamente me lo pone según el convenio alcanzado en fecha tal. Y resto de pruebas, si hay algún otro documento que quiera yo aportar, lo haré, ¿vale? Lo propongo y lo debo aportar junto con la demanda. Una vez admitida esta solicitud, lo que va a haber es un acto de ratificación en el juzgado. Ratificación. La ley dice en el plazo de 3 días, si se puede, ¿vale? Para las preguntas del examen en el plazo de 3 días y, súper importante, por separado. Si la pareja quien se lleva de manera cordial, podemos señalar a uno a las 9 y a otro a las 10, por ejemplo, no hay ningún problema, pero por separado. Lo que no se puede hacer es, pasen los dos, siéntense aquí, todo bien por ahí, firmen. Tiene que ser por separado para evitar que uno de los cónyuges pudiera estar obligando o coaccionando incluso en el acto de la ratificación al otro, ¿vale? Por separado. Si alguno de ellos no se ratifica, consecuencia, el archivo inmediato por el secretario, por el letrado de la administración y sin perjuicio de que puedan interponer una demanda de divorcio contencioso. ¿Esto ha ocurrido? Sí, puede ocurrir porque al principio, cuando empezamos el mutuo acuerdo, estaba de acuerdo, valga la redundancia, con las cantidades que se han puesto, pero cuando voy a la ratificación ha cambiado el cuento. Mi situación económica laboral ha cambiado y ahora ya no puedo estar de acuerdo con esto. No, se archiva pues por ese fallo. O no estoy de acuerdo con que vea a los niños solamente tal día. O de repente antes estábamos de acuerdo en la custodia compartida y ahora la madre no. Ahora quiero la custodia para mí sola porque tal, porque igual. Esos casos que se suelen dar no transformarían porque no se puedan, darían lugar al archivo inmediato de este mutuo acuerdo y la parte interesada o las dos partes tendrían que plantear demanda contenciosa de divorcio, ¿vale? Bueno, nos ratificamos, supongamos que hemos citado a las partes en el plazo de 3 días para que ratifiquen, han venido, han reconocido sus firmas en el convenio, nos firman la comparecencia de ratificación y nos damos cuenta de que falta
las nóminas que habían dicho que aportaban, o es insuficiente porque no se ve, porque no están todos los meses, lo que sea, o incluso el convenio le faltan páginas porque fotocopió solo las de delante. Esto a veces ocurre. Llamamos para que completen una especie de subsanación para completar toda la documentación. Ojo que esto es tras la ratificación. Puede sonar un poco raro, pero el propio artículo lo prevé así. Punto cuarto, ratificada por ambos cónyuges. Si la documentación fuera insuficiente, también puede ocurrir que el letrado, al ver la documentación que se le aporta en la mesa del funcionario, pues lo hemos tenido por bastante, pero de repente falta, imagínense ustedes, ha llegado hasta ese punto y nos falta el certificado de nacimiento de uno de los niños. Pues 10 días para completar todo eso. Que nos lo completan, perfecto. Que no, pues tendríamos un problema, ¿vale? No podríamos seguir adelante y habría que archivar. ¿Qué puede ocurrir también? En el punto cuarto nos lo dice, si hay menores o discapacitados con medidas de apoyo atribuidas a los progenitores, es necesario siempre informe del Ministerio Fiscal que va a entrar a discutir o a ver si lo que han acordado las partes se puede aprobar o no. Lo mismo que decíamos antes, el Ministerio Fiscal en estos casos interviene para defender el interés superior de menores y discapaces, con lo cual va a atender mucho a las medidas que se hayan adoptado sobre estas cuestiones, sobre su interés. Si considera que lo puede aprobar, emitirá un informe en el que dice que no existe inconveniente para que dicho convenio se apruebe y así irá en la sentencia. Hecho esto, si se diera el caso, si hay menores, requiere este informe, pasaría a sentencia. Ojo, si no hay menores o personas con discapacidad, nos vamos por la competencia del letrado de la administración que va a resolver por decreto. Ahora lo vemos, ¿vale? No va a ser necesaria una sentencia del juez. Es una de las competencias que se reformó y que ahora asumen los letrados de la administración para el caso en el que no haya menores no emancipados o personas con discapacidad, mayores de edad con discapacidad y con medidas de apoyo. Ratificado, con el informe o sin el informe, si no hubiera hijos. Sentencia que se pronuncia sobre el fondo del asunto y en dos cuestiones. Declaro el divorcio y me pronuncio sobre el convenio. La sentencia no hace falta que recoja los 10 folios de convenio que hemos firmado. Simplemente dice que como documento número tal se aportó el convenio, que ha sido ratificado y consta en las actuaciones y se aprueba. Con que ponga eso, ya tenemos todas esas medidas aprobadas por la sentencia, porque ha aprobado el propio convenio. Si no se aprueba todo el convenio o solo se aprueba en parte, hay un trámite previo que es intentar aprovechar este mutuo acuerdo que ya tenemos casi terminado. Oigan, puedo aprobarles todo, pero no puedo aprobar 20 euros por hijo. Esto es muy poco, no se puede aprobar, tienen que ponerme un mínimo, el fiscal informaría en ese sentido, y el juez requiere en 10 días un nuevo convenio. Será todo igual, pero hemos subido la cantidad pues a 80 o 100 euros o lo que sea. Ahora sí, con esa nueva cantidad, todo está en orden, puedo aprobar el convenio completo. Dictaré un auto en el plazo de 3 días, aprobando ahora sí el convenio y las medidas que contiene. ¿Se entiende todo esto? Yo no he parado en todo el rato. Voy a ver si tenemos algo por aquí. Yo espero que se vaya entendiendo. Esto como... De momento no hay cuestiones. Estos temas, como se van a entender bien, es haciendo los test. Ya se lo comenté el otro día. O sea, los test están haciéndolo con el planning que tenemos en la plataforma, que va desde el 748 en adelante. Van siguiendo incluso el trámite de la demanda, lo que estamos viendo. Todo eso lo tienen todo desglosado. Yo estoy mirándolo ahora, que estoy arreglándolo, reformando lo que estaba por la ley antigua. Sí. Y prácticamente tienen pregunta por párrafo. O sea, vale, que en cuanto la próxima semana, por ejemplo, voy a esperar un poco a que Fran adelante un poquito para tener un poco más de materia y aprovechando vale, eso, vamos a meternos de lleno con el tema 15 para ya terminarlo. A falta ya la próxima semana no nos quedan sino 15 articulitos de la ley de riesgos laborales, de prevención de riesgos laborales. Entonces, la próxima semana lo que vamos a mandar va a ser todo el sindicato
y así ya nos quitamos el tema 15. Aprovechen que tienen esta dinámica. Siempre les incido, no es lo mismo, aunque se nos haga pesado, joder, otra vez el tema 15. Recálquelo porque son temas que dejamos para el final y, por ejemplo, del tema 15, de lo que nosotros hemos visto de años anteriores, de sindicato caen 3, 4 preguntitas fácilmente, de órganos de representación, sobre todo, de las tablas y tal. Eso tenemos que sabérnoslas bien. Y Bueno, con eso la próxima semana ya terminamos todo el tema 15, a falta de 15 artículos creo que nos quedan de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y ya empezamos de lleno con el tema 18, y desde que vayamos quitándonos procedimientos, como por ejemplo el de separación, divorcio de mutuo acuerdo o divorcio de mutuo acuerdo, empezamos también a meter práctico conjuntamente. El tema 18 es un pelín largo y hay que ir con un poco de calma ahora. Pero es más, Ahora, más sencillo. Les aseguro una cosa. Desde el momento que se convoque la OPO, el planning no va a ir al ritmito que vamos ahora. El planning va a ir en aumento. A saco, por así decirlo. En aumento, para que nos dé tiempo de dar una segunda vuelta entera a todo, pero machacando. Saben que por eso lo bueno es coger la dinámica ahora, que tenemos tiempo tal cual, para cuando vayamos a saco tengan dinámica de estudio. ¿Vale? Efectivamente. Bueno, nos terminamos la competencia del letrado, que se me quedó en la última diapositiva. La hago grande un segundo y ya está. Esta es una preguntita de si el procedimiento de mutuo acuerdo puede terminar o no por resolución del letrado, es decir, por decreto. Pues sí, miren, ¿en qué casos? Cuando no existan en el matrimonio hijos que no estén emancipados, es decir, menores no emancipados. Si estuvieran emancipados es diferente, pues los consideraríamos, no tendríamos que traerlos y se tendría que tratar como si fuera un menor, tendría que resolver en todo caso el juez, pero no emancipados, que no existan menores o no emancipados, y tampoco existan en el matrimonio personas con discapacidad, mayores de edad, pero con discapacidad, medidas de apoyo. En ese caso, la competencia para resolver es del letrado, es el punto 10 del artículo 777. El decreto va a decidir sobre lo mismo, va a resolver el divorcio, que ya está ratificado, y va a pronunciarse sobre que aprueba o no aprueba el convenio regulador. Obviamente, ese convenio es mucho más reducido. Al no haber hijos, no hay uso de la vivienda, ya se habrá atribuido a uno de los dos, o habrán dicho lo que sea, habrán llegado a un acuerdo, no hay régimen de visitas, no hay custodia, no hay guarda, no hay pensión de alimentos, es mucho más sencillo, ¿verdad? Y como va por mutuo acuerdo, pues no hay ningún problema. ¿Qué puede ocurrir? Que el letrado vea que alguna de las medidas puede perjudicar a una de las partes o no, y lo que hace es dar por terminado el proceso y advertírselo a uno de los cónyuges. Oiga, señor, aquí su esposa le está intentando perjudicar, en el sentido de que dice que usted le pasará 30.000 euros en concepto de lo que sea, y usted está diciendo que sí, que está de acuerdo. Tenga esto en cuenta, yo no lo veo. Si ustedes quieren ir de mutuo acuerdo, vayan al juez. Y lo que dice el artículo es que en ese caso las partes solo podrán acudir al tribunal para que intenten el juez aprobarles el convenio regulador. Ya será cuestión de lo que diga el juez, ¿vale? Bueno, de resto nada más. ¿Se puede modificar un procedimiento de mutuo acuerdo? Efectivamente, por el mismo cauce de modificación de medidas que hemos visto, bien de mutuo acuerdo o bien de contencioso. Nada pasa con eso. Lo que tendrá que ir por mutuo acuerdo es si se dan las mismas condiciones. Estar de acuerdo, presentar la documentación. Oiga, dijimos esto el año pasado, pero hemos considerado mejor que ahora el uso sea no sé qué, pues todavía no hemos liquidado, en fin, caben esas modificaciones. ¿Ok? Vale. Pues entonces nos quedamos aquí. Después el temario, sobre todo para gestión, terminados los procesos matrimoniales, nos habla de varios procedimientos referentes a menores. Yo, en este punto, nosotros simplemente, no es que lo dejemos pasar y no lo vayamos a ver, pero son artículos bastante largos
de los que no se han preguntado, pues casi que lo dejan, o sea, incluyen lo de menores, pero casi lo han dejado fuera siempre. Me refiero al ingreso de menores con problemas de conducta en los centros de protección, es el artículo 778 bis. Me refiero a la restitución o retorno de menores en supuestos de sustracción internacional, el 778 quater, o me refiero a cuando para cumplir una medida administrativa referente a un menor hay que entrar en algún sitio, esa entrada y registro en un lugar para ejecutar una medida. Son cuestiones que a veces nos han preguntado, nosotros en TES lo tenemos un montón de preguntas y creo que es más útil aprovechar eso. Eso lo tienen, lo hemos visto siempre, pero un poquito por el aire. Ahora, eso sí, en los test que tienen en la plataforma, lo tienen casi... punto por punto, párrafo por párrafo. Pregunta por párrafo. O sea, que eso no lo vamos a ver muy a fondo, porque esto Voy a parar por aquí la grabación.